días a todas y a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida al cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto, organizado a través de los profesores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el apoyo del CONACYT. Esta es una actividad que viene celebrándose en nuestra institución desde hace algún tiempo y que tiene la finalidad de convocarnos para conversar acerca no solo del desierto, sino de la multiculturalidad, la interculturalidad, los aportes, los saberes, las prácticas que en estos espacios que suelen asociarse con la falta de vida cultural activa, pues nos permita mostrar cómo somos regiones muy propositivas, llenas de palabras, en este caso, llenas de acciones que favorecen el repensarnos, el pensarnos y repensarnos como comunidades de este desierto del norte de México, de Chihuahua, en relación y en vínculo con otros desiertos metafóricos que suelen estar por ahí rondándonos, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos el gusto de hacer la presentación de este volumen, de esta antología titulada Voces Femeninas en la Dramaturgia de Fronteras, que coordinó el maestro Enrique Mijares, en donde yo tuve la oportunidad de hacer una presentación y ser copartícipe de quienes participamos tanto en el taller como en la publicación del libro. Y para ello, pues, esta mañana vamos a conversar en torno a esta publicación de la UACJ, que es del 2019, y solamente quisiera decirles que la dinámica será la siguiente. Yo me permitiré, mi nombre es Susana Báez Ayala, soy profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del programa de literatura y de la maestría en estudios literarios y de la maestría en estudios de género también, y me voy a permitir hacer una breve presentación del libro. Posteriormente le daré la palabra, presentaré y le daré la palabra a nuestras comentaristas y a dos de nuestras autoras que están por aquí, quienes también se presentarán y harán algunos comentarios, y además tendremos la fortuna de escuchar sus textos en viva voz, ¿no? Para luego, pues, abrir una ronda de preguntas y comentarios, si les parece bien, ¿sí? Pues bienvenidas, bienvenidos. Bueno. Yo quisiera abrir mi cámara, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos precisamente la imagen del volumen del que estamos ahora mismo, sobre el cual estamos conversando, que es Voces Femeninas en la Dramaturgia de Frontera, coordinado, como les digo, por el maestro Enrique Mijares. Y este libro tiene pues varias virtudes desde mi punto de vista, no solo porque yo haya participado en él, sino porque más bien es un texto, un volumen que favorece algo que nos interesaba mucho, contribuir desde este desierto, desde estas fronteras que parecen áridas, que parecen solitarias y sin voces, contribuir a una polifonía de palabras a partir de los trabajos de 5 dramaturgas de la frontera norte, que son Armine Arjona, una gran poeta, la poeta grafitera, como la conocemos aquí en Juárez, de quien toma precisamente nuestro actual presidente esta frase de abrazos no balazos, ¿no? Vino eh, Manuel Andrés acá a la frontera y seguramente en alguna barda vio esta pinta de Armina Arjona que dice abrazos no balazos, y lo tomó como un eslogan que suele repetir en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, está el texto de Armina Arjona, La Densa, el trabajo de Ana Laura Ramírez Vázquez, con una obra de teatro titulada Canto de Sirenas, el texto de Selfa Cheu, El Ángel. Quiero decirles que el texto de Ana Laura Ramírez pues corresponde a un trabajo de investigación del cual nos van a hablar al ratito, de su tesis de maestría,
Ana Laura es sobre todo promotora cultural, doctora en literatura, una funcionaria muy relevante que trabaja mucho por la comunidad, en fin. Y en el caso de Selfa querida, pues es nuestra escritora fronteriza, chicana, historiadora, educadora, literata, creadora, etcétera, con una larga trayectoria, y el título de su texto es El Ángel. Por otro lado, pues está el trabajo de Vicky Ordóñez Hernández, con un texto titulado Río, Madre y Arena. Vicky es dramaturga, directora de teatro, profesora que forma actores, que forma lectores, que forma espectadores teatrales, muy importante aquí en nuestra ciudad, directora de la compañía de teatro Candilejas en el Desierto de nuestra universidad. Entonces, pues ahorita escucharemos algunos comentarios y su propia opinión sobre su texto. Y bueno, por último está un trabajo con el que yo participo en esta antología que se titula Rostros de Silencio. Bien, yo no me definiría como dramaturga como mis colegas, pero sí, digamos, es una actividad que me interesa promover como parte de los estudios literarios con enfoque de género que desarrollo desde la frontera. Y bueno, pues aquí me atreví a escribir algo, ¿sí? Aunque dicen que una vez que uno prueba el gusanito de la palabra, no se puede de ese sendero que va trazando, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, si me permiten, leerles un mínimo fragmento de la presentación que hice para este volumen que titulé Presentación, una habitación propia. Y por supuesto, estoy en diálogo aquí con estoy en diálogo con Virginia Woolf, que escribe Una habitación propia, este ensayo tan sentido en el que ella demanda a principios del siglo XX la obligatoriedad de que las políticas públicas, tanto educativas como culturales, favorezcan el ingreso de las mujeres desde una perspectiva de equidad y de igualdad hacia el mundo cultural y educativo en Europa, en la Europa de aquella época. Y sin embargo, pues lamentablemente siguen siendo planteamientos que en nuestro aquí y ahora pues se mantienen vigentes, ¿verdad? Así es que me parece que es importante destacar que en nuestra frontera, en el norte de México, si bien hay una vida cultural muy activa con grandes dramaturgos que han ofrecido, pues nos han otorgado tantos trabajos tan interesantes como puede ser el maestro Víctor Víctor Hugo Rascón Banda, ¿verdad? De quien lleva el nombre, el centro cultural más importante de la ciudad, ese teatro maravilloso, a quien se le adjudicó su nombre como un reconocimiento a una trayectoria tan amplia y tan diversa en el mundo de la cultura y de la dramaturgia en México. De todas maneras, la cultura sigue, o las instituciones culturales siguen en deuda con la voz de las mujeres creadoras en el norte de México y particularmente aquí en Chihuahua y en especial en la frontera entre Juárez y El Paso. Entonces, yo anoto aquí en el prólogo a nuestro libro, si bien es cierto, los trabajos de algunas autoras se han difundido a través de los esfuerzos editoriales relevantes, cabe destacar, por ejemplo, la colección de teatro de fronteras coordinada por el maestro Enrique Mijares, donde se han publicado obras, por ejemplo, de Virginia Hernández, una dramaturga de Baja California, o donde se han publicado textos de Perla de la Rosa, de Guadalupe de la Mora, de la misma Vicky Ordóñez, de Selfa Cheu, entre otras autoras. Sigue habiendo una deuda muy grande respecto a difundir la voz de las escritoras de la frontera. También debo mencionar aquí a Guadalupe de la Mora, a Norma Moya, a Micaela Solís, a Valeria Loera, que hay que esperar mucho de ella, una joven dramaturga de Chihuahua que últimamente ha estado ganando varios premios y reconocimientos, Gisela Arroyo,
nuestra colega Isla Campbell, en fin, hay varias voces, pero aún así tenemos el gran problema las mujeres de no haber sido incorporadas en el mundo de las letras y sobre todo en antologías o en la academia, por ejemplo, suele haber casi siempre una nómina más alta de escritores varones a quienes nosotros, los académicos, las académicas, difundimos más que a las autoras que escriben, que crean en nuestra frontera, ¿no? Tendríamos que partir de un criterio de equidad en donde fuera, digamos, la mitad y la mitad, pensar, a ver, quiénes son estos grandes dramaturgos de la frontera, muy bien, hay que verlos, pero también quiénes son estas otras voces femeninas que habitan la frontera, que la recrean, que la reconfiguran, que la resignifican, y habría que integrarlas en estos cursos académicos, ¿no? Entonces, bueno, este taller que hoy se ve plasmado en un libro fue el resultado de una serie de personas que integramos esta experiencia creativa, esperando contribuir a que lo singular se vuelva cotidiano, es decir, a que no sea algo especial o algo, no sé, extraordinario, que las mujeres estemos compiladas en una antología de dramaturgia, sino que haya cada vez más espacios para que las mujeres escriban, publiquen y difundan. Entonces, el objetivo de este trabajo es contribuir desde las acciones afirmativas para que se aplique de manera y se concluya con un código cultural de exclusión, de restricción, de silenciamiento hacia el trabajo de las mujeres. La dramaturgia de mujeres aún requiere impulsos significativos en nuestra frontera, sobre todo en estos tiempos aciagos de desapariciones de mujeres, acoso, hostigamiento, abuso sexual, feminicidios, discriminación laboral y todos aquellos actos que impiden que las niñas y las mujeres en su conjunto accedamos a una vida libre de violencia. Cierro esta presentación, digo, agradeciendo a mis compañeras el que hayamos asistido a este taller que fue tan intenso, tan propositivo, de tan grandes experiencias, que nos permitió vernos como un grupo de trabajo cuyo resultado fueron estas palabras que están compiladas en Voces Femeninas en la Dramaturgia de Fronteras. Me gustaría señalar que el maestro Enrique Mijares es un gran dramaturgo del estado de Durango. Él se ha ocupado de impulsar precisamente la escritura, la publicación y la difusión de los textos de frontera, y en este caso, pues no es la primera vez que da un curso, un taller de dramaturgia aquí en el norte de México, y particularmente a él le interesa impulsar una forma de escritura muy libre, lúdica, autónoma, autodidacta, en donde no hay reglas fijas, donde las preceptivas literarias se dejan de lado para dar oportunidad a que la creatividad fluya, a que el mundo de las ideas se manifieste a través de las inquietudes de quienes escribimos, ¿sí? Y él suele plantearnos que partamos de tres preguntas básicamente. Una de ellas es ¿qué queremos escribir? ¿Por qué lo queremos escribir? ¿Y de qué manera lo queremos escribir? En los talleres del maestro Mijares no hay, a ver, piense toda su obra, construya a los personajes, piense cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar y cómo va a concluir su obra. Él le apuesta a una escritura que parta desde los principios de, digamos, de la teoría de la incertidumbre, de la teoría del caos, porque la vida es eso, es una incertidumbre, y ahorita en tiempo de pandemias, pues por supuesto que queda más claro que lo es, ¿no? Pero por otro lado, ofrece la oportunidad de entrar en ese caos que es el mundo de las ideas, el mundo concreto, para luego finalmente tomar fragmentos de esa realidad y plasmarlos en los
textos. Por lo tanto, las obras que ustedes van a leer suelen ser, o bueno, que les vamos a comentar aquí y que podrán leer en el texto en el momento que podamos acceder a él, suelen ser fragmentarias, breves, suelen ser escenas muy concretas que luego se van armando como una especie de rompecabezas, una especie de collage, una especie de collar de perlas que podríamos leer de forma autónoma cada fragmentito o podemos leer el texto de manera global, ¿no? El maestro Mijares ha sido el develador aquí de algunas plumas importantes en la dramaturgia de frontera, como puede ser la misma Selfa, Virginia Ordóñez, el texto de Ana Laura Ramírez, que es muy relevante, Armina Arjona, que es la primera vez que escribe teatro y que lo publicamos acá. Entonces, bueno, pues el trabajo del maestro Mijares tiene una larga historia, ha ofrecido cerca de 50 talleres a nivel nacional, en Latinoamérica, en Europa, y bueno, pues su sello particular es ofrecerle a sus talleristas la oportunidad de ser muy libres en la escritura, de no ceñirse a modelos ya muy establecidos, caducos, fuera de nuestra época, pero a la vez nos solicita a sus participantes, a sus talleristas, que seamos autodidactas, que si elegimos trabajar sobre un tema, hay que leer mucho, hay que investigar mucho, hay que documentarnos mucho, y a veces no es una documentación en libros, a veces es una documentación en experiencias de vida, en hurgar en nosotros mismos, cómo vemos esas realidades que nos inquietan, cómo las sentimos y nos lleva al filón nos lleva a una especie de abismo, ¿no? Si nos lanzamos al abismo y no tenemos muy claro qué queremos decir, cómo lo queremos decir y para qué lo queremos decir, puede ser que no haya una malla que nos sostenga al final de esa caída tan profunda a la que nos invita la escritura. Pero sí hemos ido preparando esas ideas en nuestra cabeza y luego las plasmamos en el texto, no evitamos las caídas emocionales, el hurgar en situaciones muy crudas y muy duras como las que se van a comentar aquí en el libro, pero sí podemos asentar esas preocupaciones en un texto y compartirlas con las y los otros, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que está compilado en este libro, las razones de su propuesta, y yo le cedo ahora la palabra a, ¿quién iba a comentar el texto de Selfa? Perdón. Yo, Fernanda. ¿Grecia? ¿Quién? Fernanda. Fernanda, disculpa Fernanda. Les voy a ceder la palabra a Fernanda Bendaño, maestra en estudios literarios por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, integrante del colectivo Palabra Brava, que están haciendo un trabajo muy creativo aquí en la frontera. Acaban de obtener un financiamiento para difundir sus actividades y además especialista cada vez más en literatura infantil y juvenil. Su tesis de maestría, si mal no recuerdo, ¿verdad, Fernanda? La hiciste sobre Carlos Montemayor y pues has explorado bastante la dramaturgia de fronteras, forma parte del grupo de investigación Teatro de Fronteras de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Fernanda, adelante, por favor, para que luego Selfa nos pueda compartir la lectura de su texto. Gracias, pues voy a tratar de hacerlo cortito para que haya tiempo para que la maestra Selfa, que es genial escucharla, tenga más tiempo. Bueno, pues El Ángel de Selfa ¿Podrías Shehu. abrir tu cámara? Gracias. Sí está abierta, creo. No sé si Sí, usted no me ve. está bien, gracias. Sí, está muy bien. Bueno, pues El Ángel de Selfa Shehu, que se publica en esta antología, tiene un antecedente en la antología de Selfa Shehu llamada 5 obras en un acto, que publica la UACJ en el 2008, me parece. Y bajo esa idea estaría muy interesante que la maestra, que Selfa nos hablara sobre cuál es la diferencia entre ambos textos y cómo migraron y se modificaron después del taller. Pero bueno, eso lo dejo para cuando no me toque hablar.
El ángel de Selfacheu es una visión sobre un estado que se rige por la necropolítica. Sucede algo bien interesante porque lo mismo que sucede con el texto de Ana Laura, Canto de Sirenas, estos tienen lugar en el espacio y el tiempo que comparten es la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Bajo esa perspectiva, pues ambos textos comparten algunas ideas, por ejemplo, eh, no nada más la necropolítica, sino el régimen militarizado y la aparición de la policía como el uso de la fuerza permitida por el Estado y además, pues claro, la violencia exagerada que se vivieron durante esos años del 2007 al 2012 y que por supuesto que se tienen que plasmar en el teatro. La obra de Selfa ofrece un poliedro de la corrupción y de la criminalidad, pues este estado de emergencia corrompido está denunciando el poder instaurado en manos de la policía. Y así Ciudad Juárez se convierte en un microcosmos del terror. La agresión policíaca, la tortura del narco, el asesinato de periodistas, los feminicidios, la pobreza, la falta de educación, y son todas las violencias que se viven en una ciudad sitiada por la crueldad del vicio y que justamente tienen que ver con el ángel de Selfacheu, porque se hace, como ya había mencionado, un análisis de la guerra contra el narcotráfico. En esta obra lo más relevante no es tanto esta versión política e histórica, sino el tratamiento que se presenta, que tiene que ver mucho con los talleres que se hacen de Enrique Mijares, ¿no? Este microteatro permite, bueno, este teatro hipertextual permite no nada más una historia que suceda en una sola línea del tiempo, sino la inserción de fragmentos y de... Entonces no hay una sola cosa ocurriendo, sino hay muchas otras cosas. Por eso se abre como un abanico de posibilidades el teatro hipertextual. Y además, aquí en esta obra del ángel, pues esto permite que se expresen con más razón las violencias. Tenemos la figura de la mujer policía, por ejemplo, que ejerce la violencia y esta es una criminalidad permitida por el Estado, ¿no? Contra un vendedor tarahumara. En este momento esta mujer está empoderada porque es quien ostenta el poder y el permiso del Estado para ejercer ese poder que llega a ser necropolítico. Pero luego, cuando se habla de la violencia que se ejerce contra ella, se cambia el papel. Le declara a un periodista que no se mueren que las mujeres no se mueren en la balacera, ¿no? Sino que antes de morir en la balacera son torturadas, violadas y las familias expulsadas. Esto me parece muy relevante porque también sucede en Canto de Sirenas de Ana Laura, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Lo que es una cuestión también interesante es cómo estas dos imágenes, dos teatralidades que podían parecer lejanas, porque la de Ana Laura habla de la policía, de las mujeres policías que también son violentadas por el Estado. En El Ángel, Selfa no hace una apología de la mujer policía, ¿no? Son los policías quienes también son partícipes de las violencias. Violencias del estado de emergencia, donde los cárteles han tomado la ciudad y son quienes ostentan el poder y no las instituciones de seguridad pública, que es la idea contraria con el texto de Ana Laura. Aquí hay un reclamo hacia la militarización, claro, en la obra de Selfa, porque los agentes de la DEA, el agente Castañetti, que es un comandante de la policía judicial, evidencian cómo se crea la casta del poder dentro de este microcosmos juarense. Entonces se hace una necropolítica en tanto la expresión última de soberanía.
porque aquí el poder reside en la capacidad que tienen las personas de elegir quién vive y quién muere, y el valor que se le da a unos ciudadanos sobre otros, y que era algo que veíamos en ese periodo terrible de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, aparte de que se reafirma la noción de las instituciones que están corrompidas por la violencia, pues se generó un estupor y desagrado claro en el lector espectador, o al menos eso sucedió conmigo, no sé qué pase con quienes la lean, porque las voces de los personajes logran permear con gran sensibilidad estas situaciones que les violentan y que también llegaron a violentarnos a nosotras y a nosotros durante ese momento, ese tiempo. Entonces no hay duda sobre el papel que juega en la guerra contra el narcotráfico y el sitio de la ciudad. Están las declaraciones de los comandantes, por ejemplo, que dicen, entre otras cosas, que un comandante tiene autorización de extorsionar, secuestrar, incluso de matar sin que nadie se atreva a delatar sus crímenes. El permiso es tácito y lo notamos, ¿no? Porque sin este permiso, pues no habría forma de que los mismos comandantes y los mismos policías reunieran el dinero que se necesita para las arcas, no nada más del Estado, sino de los narcotraficantes. Para no hacer la historia muy larga, pues hay una línea ideológica, ¿no? Y que se suma al símbolo de la precariedad. En este texto, la falta de trabajo y los estudios se le suman a las violencias vividas dentro de la frontera, que como parte de la sintomatología de la necropolítica culminan evidentemente en la muerte, no nada más de los policías, sino también de los civiles y de quienes son partícipes en este juego de poder que se desdibuja porque resulta que el narcotráfico es el mismo que son las mismas personas que la policía. Y quienes deberían de cuidarnos son también quienes están atacando. Termino con este fragmento de la obra que dice: hay enfrentamientos que se ofrecen al público como un espectáculo. Los muertos son reales, los muertos son nuestros, porque el narcotráfico es negocio, porque las armas son negocio, y hay víctimas nuestras, porque ambos, narcotráfico y armas, se dirigen contra el pueblo de México. Bajo esta idea, la necropolítica no solo es ejecutar los elementos que no sirven al poder, sino la de crear políticas y regímenes para la muerte. Teniendo en cuenta que es la soberanía del Estado donde reside todo el poder, se vuelve visible también su capacidad para determinar quién tiene importancia y quién no, quién merece vivir y quién no. Pues muchas gracias, Fernanda, por esta presentación y comentarios de las obras tanto de Ana Laura Ramírez como de Selfa Cheu. Ahora le vamos a dar la palabra a Selfa para que, pues, si ella quiere comentar acerca de su experiencia en este taller, en su vida de teatro con el maestro Mijares, también aquí en Ciudad Juárez, cómo ha sido recibida su obra y sobre todo leernos su fragmento. Queremos agradecer a quienes nos están acompañando en esta presentación dentro de los trabajos del coloquio de Culturas del Desierto. Adelante, Selfa, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. No termino de asombrarme de cuántas lecturas existen acerca de las obras que he escrito, pero sobre todo El Ángel está muy cercana a mi corazón. Cada vez, cuando la escribí lloré, y cuando la leo lloro, y cuando escucho hablar de los pasajes de ese trabajo, pues vuelvo a llorar. Porque creo que no hemos salido de ese periodo al que se le alude metafóricamente como el periodo de la violencia, ¿no? Como si fuera un acto natural, algo que sucedió simplemente porque sucedió, y no hay
causales y nos tenemos que resarcir y lamer las heridas como podamos porque es prácticamente un acto de Dios, ¿no? O de la naturaleza. Y no es así. Y creo que afortunadamente las lecturas que se han hecho de este trabajo en forma académica y también pues en forma recreacional, como recrearnos como lectores y como seres humanos, ha sido muy cercana a la propuesta que yo he generado a través de la filosofía y del método del maestro Enrique Mijares, ¿no? Que es, tenemos que ofrecer diferentes perspectivas de todas las situaciones que presentemos o de todas las personas que presentemos y siempre dejar intersticios para que los lectores puedan construir por sí mismos sus propias narrativas, sus propias interpretaciones. Es decir, esa libertad que existe en este proceso creativo es más bien del lector, más bien del espectador, crítico, ¿verdad? Entonces, de ahí el valor tan grande que tiene esta escuela. Pues ahora voy a hablar un poquito del proceso de construcción a nivel individual. Ha sido, como ya lo dije antes, muy doloroso porque construimos estas narrativas con nuestra sangre, las construimos con nuestras lágrimas, las construimos con nuestras pérdidas. No es solamente producto de nuestra imaginación. Uh, y ahí va, ¿verdad? Ahí va nuestra vida junto con estas letras. Y a nivel colectivo, pues igual, lo construimos como una comunidad de mujeres en la que tenemos, como en todas las comunidades, nuestras propias tensiones, pero que son necesarias porque aún vivimos en un mundo sexista, en un mundo que está en contra de nosotras, en un ambiente en el que nuestro trabajo no cuenta. Nunca, nunca, nunca se ha aceptado que tenemos calidad en nuestra escritura y lo han declarado así a las personas que están a cargo de las editoriales o de las oportunidades de publicar o de presentar. Han incluso dicho, ha formulado la idea de que, bueno, por más que ellos quieren, no pueden, porque no hay mujeres que tengan escritoras cuya calidad amerite su integración en una antología, ¿no? Y bueno, pues hay que crear nuestros espacios y muchas gracias a todos a todos los les que han asistido a esta presentación porque necesitamos su apoyo. Acerca de El Ángel, me interesa mucho que nos situemos en una perspectiva crítica acerca de la religión. La religión es una parte muy importante de nuestra cultura, ¿no? De una cultura sexista, de una cultura paternalista, de una fuerza masculina que, como ya dijo la maestra Fernanda Avendaño, decide quiénes pueden vivir y bajo qué condiciones. Y esta fuerza divina, judeocristiana, está encarnada en el Estado y en los narcocarteles, en el narcoestado mexicano, ¿sí? Y por eso es que este cuestionamiento tiene que venir desde su origen, irse ampliando para poder ser críticos hacia nosotros mismos, porque ¿qué parte nosotros tenemos de este narcosistema? ¿Cómo nos hemos beneficiado de la pobreza? ¿Cómo nos hemos beneficiado de las ejecuciones? ¿Cómo nos hemos beneficiado de un sistema que ha privilegiado a la clase media y a la clase alta, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar estos sistemas de culpa, pues hay que vernos también a nosotros, porque es verdad que nos ha costado en términos de sangre, pero también al mismo tiempo hay que ver cuál es ese estatus que nosotros hemos logrado, esos nichos que nosotros tenemos en la sociedad y que se han construido a base
de una sociedad totalmente injusta, violenta, salvaje, en contra de las poblaciones más vulnerables, en contra de las poblaciones feminizadas o racializadas o explotadas económicamente, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy fácil apuntar hacia el sicario, apuntar hacia la mujer policía, apuntar hacia los vendedores, pero nunca volteamos a vernos hacia nosotros mismos, cuál es nuestro grado también de complicidad y de culpabilidad en esta construcción, ya sea con nuestra pasividad o, como dije, con nuestro apoyo en diferentes sistemas. Entonces, es muy poco lo que puedo decir, pero muchas gracias, muchas gracias por leerme, muchas gracias por escucharme, y voy a leer rápidamente un fragmento. Creo que a ver si puedo, porque tengo muchas deficiencias visuales, pero vamos a ver qué es lo que tengo. ¡Ay! Un momentito. Ok. Bueno, dice el ángel, yo también he leído a Gandhi. Si tomamos ojo por ojo, todos acabaremos ciegos. Podemos razonar el bien o la maldad como queramos, pero el espíritu siempre nos está jalando para que enderecemos el camino. Si es verdad que hay paraíso tras la muerte, ¿tiene sentido tratar de ganar la eternidad en el cielo portándonos bien aquí? ¿Y qué si no hay otra vida? ¿Qué si no nos espera ni premio ni castigo? Con mayor razón, hay que hacerle caso al espíritu, fundar la gloria aquí en la tierra. Reportero, un espíritu te habla. Ángel, a ti también. Tú conversas todas las noches con él o ella. Si le das un reporte del día antes de cerrar los ojos, es que tienes en tu conciencia un sabio o una experta en asuntos de moral. No los jueces impostores de allá afuera, esos que dicen que los hombres asesinan a las mujeres porque son pecadoras. Nuestro espíritu tiene una brújula moral, individual, sí, pero con principios universales. Yo digo que es un espíritu de amor hacia los seres humanos. Reportero, es difícil saber si ustedes los ángeles son hombres o mujeres bajo el vestido o el maquillaje. Ángel, intentamos ser un sueño que despierte la conciencia. Eso lo llegué a entender poniéndome las alas. Si los ángeles se definieran como mujeres, en esta ciudad serían violables, matables. Los sicarios no respetan una vagina, en cambio, a un ángel sin sexo. Y al revés, cuando los ángeles se piensan con un pene, entonces importa más la carne debajo de la túnica que la conminación al arrepentimiento. Los que nos miran no saben si somos hombres o mujeres. Lo que les queda es el mensaje que traemos, no nuestro cuerpo. Y bueno, pues espero que compren nuestro libro, que disfruten las obras de teatro que mis compañeras han escrito y que son maravillosas. Esta conversación pues es infinita y les agradezco nuevamente otra vez que estén con nosotros, y a Fernanda Bendaño, por supuesto. Ay, muchas gracias por su lectura. Bueno, pues aquí sí, aquí seguimos, ¿verdad? Gracias. Gracias. A falta de otra cosa, pues las manos comunican, ¿verdad? Así es. Pues le agradecemos mucho tanto a Fernanda como a Selfa. Perdón, Fernanda, adelante. No, le agradecía a Selfa por el espacio, por estar aquí también. Gracias. Bueno, pues yo quiero agradecerle tanto a Fernanda como a Selfa los comentarios, la lectura. Selfa, me encantó lo que dijiste. Estos textos que estamos compilando en Voces Femeninas en la Dramaturgia de Fronteras no solo nacen de, digamos,
de pensar o repensar problemáticas, sino nacen de historias personales, de vida de mujeres, no solo vidas nuestras, sino vidas de mujeres en un sentido colectivo que tenemos que develar para ir socavando esos patriarcados, machismos, sexismos, pero también para ir mostrando nuevos paradigmas de empoderamiento de las mujeres, en donde las mujeres nos tornamos asertivas, creativas, propositivas, y creo que esta mesa puede ser un ejemplo de ello, ¿no? Ahora le doy la palabra a Laura Zaira Rosales. Ella es licenciada en Literatura Hispano-Mexicana por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, profesora de los cursos de competencias comunicativas con enfoque de género de nuestra propia universidad, y se ha especializado en teatro de fronteras. De eso versó tu tesis de licenciatura, y además pues acabas de presentar una ponencia sobre el texto de Virginia Ordóñez. Así es que pues adelante, Zaira, por favor. Bienvenida y gracias. Activa tu micrófono, Zaira. Ya, listo. Buenos días otra vez. Ahí está. Adelante. Gracias. Bueno, como ya comentó la maestra Susana, mi trabajo para la ponencia de la MIT fue sobre el texto de Virginia Ordóñez, que se titula Río, Madre y Arena. Quiero empezar con una cita de Marcela Lagarde, la que define el cautiverio de las mujeres. Menciona ella que el Estado define, que el cautiverio define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal. Las mujeres estamos cautivas porque hemos sido privadas de autonomía, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad y de escoger y de la capacidad de decidir. Entonces, mi comentario gira en torno a esta cita de Marcela Lagarde, en cuanto a que el texto de Virginia Ordóñez nos ofrece un enfrentamiento entre tres miradas. Una es por medio de sus personajes. Yo resalto tres personajes, parecen otros dos, si mal no recuerdo, pero resalto tres personajes: el personaje de una anciana, de una madre y de un bebé. Estas son las tres miradas que dialogan, que se enfrentan, y en ella resaltó y se resalta la mirada de la anciana, que es una mirada tradicional, es una mirada de vida que ha sido violentada por medio de deber ser mujer, lo que implica ser mujer, y en esta línea el implicar ser mujer automáticamente nos coloca en este mundo como seres reproductores. Entonces retrata a la mujer casada, y al momento de decidir llevar su vida de una forma diferente, de hacer prácticas de crianza desde una mirada feminista, se opone y contradice totalmente a toda la tradición que el personaje de su madre, que es el debe ser y el tener que hacerlo, como nuestros ancestros, nuestras ancestras han vivido la maternidad y la crianza, es sobre todo el matrimonio también, porque en este espacio en el que dialogan los personajes, el espacio del desierto, porque la anciana pretende que su hija obedezca y siga una norma, estamos cautivas todas, ¿no? En el que debemos ser madres, debemos ser hijas, debemos ser esposas, y debemos serlo en una línea en la que nos encierran en una tradición que a veces violenta nuestros derechos, violenta nuestros cuerpos, y entonces el personaje decide salirse de esta norma, ¿no? Y para la mujer es como esta cadena de tradiciones, de religión, y pretende que su hija se permanezca en esa burbuja de violencias. Entonces, en esta obra nos enfrentamos, o
dialogamos junto con los personajes en estas visiones sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad y sobre todo en una crianza, una anciana y una mujer joven en cuanto a cómo dirigir la vida de alguien más. Nos muestra que por un lado la feminidad hegemónica, que cumple con todos los estereotipos, con todos los roles de género que son asignados a las mujeres, no chocan con el de una mujer que tiene una vida diferente, una que no quiere ser esa mujer para los otros, sino para sí misma, y rompe con este deber ser de ser una mujer que se case, que sea sumisa, que obedezca ciertas conductas de religiosidad, que no caiga en el pecado, ya que al momento de decidir sobre nuestros cuerpos, de tener una sexualidad diferente, callada, escondida, pues se expone al mundo como la fuera de la norma. Entonces, el decidir ser madre, el decidir ser una madre soltera, el decidir alejarse de un modelo de familia tradicional, el elegir una vida diferente y actuar sobre esa vida en cuanto a otras normas, en cuanto a otras reglas, en cuanto a otros preceptos, es lo que genera el conflicto, ¿no? Es lo que nos sumerge en esta obra. La significación social plena de la mujer pareciera que se define o que nos da un estatus al momento de contraer matrimonio. Y es lo que comentan ahí, ¿no? Las personajes en cuanto a, es que no puede ser madre soltera, que ¿qué va a decir la gente, no? La sociedad te va a limitar. Entonces nos hace cuestionarnos esta existencia social del ser madres solteras, del no ser madre, del decidir serlo, de decidir no serlo, y luego cómo estamos dentro de toda esta ideología y cómo todo lo tradicional y lo hegemónico, sobre todo lo heteronormativo, nos encierra y el salirnos de ese redil, nos genera ciertos conflictos. Entonces es el diálogo entre una madre, entre su hija, y lo que más me gusta es que la voz que le dan al bebé, es una bebé, realmente también desde que se asume que va a ser madre y que está embarazada, inmediatamente en cualquier situación de embarazo se asume este por inconscientemente, ¿no? Que es un bebé y no una bebé. Entonces, el personaje de la bebé crea conciencia, se le da voz y entonces cuestiona todo esto oye, tú has decidido hacer estas cosas, has decidido ponerme, tú sigue decidiendo, pero le da una voz en la cual pues es otro ser, ¿no? Es un ser autónomo en el cual aprende y toma una voz. Entonces ya no es solo el diálogo entre la anciana y la mujer, sino que se genera un diálogo entre la bebé, la anciana, la mujer, y se cuestionan todas estas decisiones del cómo deber ser mujer en este mundo, ¿no? En esta heteronormatividad. Y cuestiona muchas cosas sobre la forma en la que debe de ser una familia, la forma en que se debe de llevar la maternidad, la forma en la que se debe de comportar uno frente a la sociedad, la forma en la que las mujeres parecieran no tener voz, sino es bajo o en compañía de la figura masculina. Entonces, para no hacer tan largo esto, concluyo con que en Río Madre y Arena, Virginia Ordóñez refleja espacios en los cuales las figuras femeninas nos encontramos cautivas y atrapadas en el deber ser madres, en el deber ser esposas, en el deber ser buenas hijas, ser comprender miradas hegemónicas y espacios, convierte en la visión del feminismo y la crianza en una mirada que lucha constantemente por lograr cambios sociales, pero sobre todo cambios personales, para salir de esos cautiverios en los cuales se violentan los cuerpos femeninos y se estigmatizan las prácticas que no siguen la norma o que rompen las reglas de nuestras ancestras. Entonces, muchas gracias por escucharme. Y es todo, gracias.
Pues un aplauso a Zaira, ¿no? Ya sabes, Zaira, has puesto un poco el dedo en la llaga en los planteamientos de la obra de Virginia Ordóñez y invitándonos a repensarnos, ¿no? Como cuerpos que producimos o reproducimos vida, pero ¿desde qué condicionantes? Entonces, como aquí está la autora del texto, no tenemos por qué tomar la palabra más, le damos la voz que ya la tiene y le ha costado su trabajo construirla a nuestra querida Virginia Ordóñez. Ella, como ya dije, es directora del grupo de teatro Candilejas en el Desierto. Aquí hay varios alumnos de literatura. Anímense a integrarse a este grupo de teatro de nuestra universidad. Y por otra parte, decirles que Vicky Ordóñez, pues ya tiene bastante experiencia como dramaturga, igual que Selfa, sus obras se han representado, en fin. Y bienvenida, Vicky, a este coloquio de Culturas del Desierto. Adelante. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Primeramente, pues quiero agradecer al maestro Enrique Mijares y a la doctora Susana Báez por la oportunidad de escribir este texto. Finalmente, sin ellos no fuera posible unir estas voces femeninas en la frontera. Y también muchísimas gracias a Laura Rosales por el análisis que hace de mi escrito. Río, Madre y Arena es mi tercer proyecto que trabajo con el maestro Enrique Mijares. Yo creo que independientemente del resultado, el proceso de trabajo es mucho más maduro en cuanto a la relación y al trabajo colectivo con el maestro. Yo creo que hubo un diálogo muy profundo y sobre todo él también desde su posición masculina, finalmente creo que aportó grandes cosas para el desarrollo de la escritura. Río, Madre y Arena surge de la necesidad personal de que no tengo hijos, pero tengo una sobrina de 7 años, de buscar que el mundo sea un mundo mejor para ella. Creo que las mujeres han tenido que luchar a través de los siglos, creo que seguimos luchando y me gustaría desde mi trinchera poner un granito de arena para que sea más sencillo cuando ella crezca. A partir de querer dedicar un texto a ella es que yo decido escribir sobre 3 mujeres, 3 generaciones, madre, hija y abuela, abuela, hija y nieta. La nieta se representa el personaje como un bebé nonato, finalmente para también tener posibilidades de diálogo en otros contextos, en espacios oníricos y otro tipo de contactos. Y desde el planteamiento, cómo de la manera generacional vamos teniendo esta carga de represión que viene desde hace mucho tiempo, desde principios bíblicos, ¿no? Finalmente el cristianismo viene a determinar la posición de la mujer con restricciones en todos los aspectos. Me llamaba la atención que decía Laura, cómo debería ser la mujer, cómo debe ser. Yo creo que este deber ser, para mí, se puede resumir en ser una mujer libre, ¿no? Libre para tomar decisiones sobre su cuerpo, que tenga derecho a acceder a la educación, yo respeto mucho a las mujeres que deciden quedarse en el hogar, pero que tengan la oportunidad de decidir, ¿no? Decidir, quiero quedarme en mi hogar, quiero formarme, integrarme a la vida profesional. Creo que ese sería el objetivo, buscar que una mujer pueda ser libre en todos los aspectos, en el aspecto sexual, en el aspecto religioso, que tengamos derecho a decidir. Algo muy importante que quiero destacar sobre el proceso es que yo cuando empecé a escribirlo tenía una posición muy drástica sobre uno de los personajes, que es el personaje de la abuela. En particular, como decía Selfa, todo nos sale de las entrañas, todo es parte de nosotros. Yo la relacionaba mucho con la figura de mi abuela. Mi abuela es una mujer muy tradicional, muy pegada a la religión. Y este es un gran crecimiento como ser humano. Creo que el teatro también nos hace mejores personas. El maestro Enrique Mijares me decía, tú no puedes tener una posición tan drástica en relación a tu abuela buscando un cambio para tu sobrina. Yo hablaba sobre este planteamiento de que de cierta manera las mujeres de cierta manera también influimos en la construcción del hogar. Finalmente tenemos hijos y estos hijos son educados inevitablemente a veces con ciertas tendencias machistas que repercuten con
las mismas mujeres. Entonces, en este proceso me doy cuenta de que sí es cierto, de que como mujeres también contribuimos a la formación de, con pensamientos en contra de nosotras mismas cuando formamos a nuestros hijos, pero creo que descubro en este proceso que es parte finalmente de esta falta de opciones que tuvimos, ¿no? Finalmente también mi abuela estuvo en un contexto que no le permitió decidir, que no le permitió tener acceso a información y únicamente repite este patrón de educar a sus hijos dentro de como estas figuras patriarcales. Entonces, creo que también entro en un proceso de entendimiento en esta parte de no juzgar ni culpar, ¿no? Creo que este pequeño punto que yo voy a pensar que nosotras estamos contribuyendo, creo que me queda claro que es la vida, ¿no? Que las llevó y que las lleva a estas circunstancias. Prueba de ello es que cuando presenté el montaje dirigido para mujeres de mi edad principalmente y más jóvenes, realmente quienes eran impactadas eran las mujeres mayores. Les comparto rápidamente la primera experiencia fue en San Agustín. Cuando presento el montaje, eran más o menos 20 mujeres de la tercera edad. Cuando lo voy a presentar, yo no sabía que era un público con esas características. Yo de momento dije, yo no quiero presentar aquí el proyecto porque se van a sentir agredidas, no iba dirigido a ellas. Pero fue muy impresionante cuando empieza a avanzar la historia. Era en un espacio muy pequeño, las tenía a medio metro casi sobre mí. Yo las empecé a notar muy incómodas. Entonces, podía concentrarme en el personaje, pero de pronto me concentré en una de las espectadoras que tenía al frente, empezó a llorar, entonces me concentré únicamente en ella para empezar a desarrollar el personaje. A medida que fue pasando fuimos recorriendo la historia, había un ambiente de calidez muy fuerte, y al terminar tuve una experiencia que nunca me había pasado. Ellas venían y me abrazaban, y cuando me abrazaban me decían su experiencia. Todas se identificaban con esta mujer de la tercera edad. Todas me decían, yo no pude hacer esto, yo no tuve acceso a esto. Y me llamó mucho la atención un señor que durante la puesta en escena le decía a su esposa, la tomaba de la pierna y le decía, perdóname, perdóname. Dice uno, y me ponía a pensar, finalmente el teatro debería, no sé si el texto sea bueno, pero para mí el valor está a partir de eso, a partir que logro tocar a ellas, al partir que ellas me dicen, me siento identificada, y algunas de ellas me decían, me gustaría que a partir de hoy fuera distinto, ¿no? Y me llamó mucho la atención una señora que a la distancia me decía, en relación al resto del público, comentó, ay, ella estaba riendo y me decía, qué divertido, cómo me he divertido, y me he divertido mucho porque yo nunca fui como ellas. Dice, las vi reflexionar y yo siempre fui una mujer libre y juzgada por ser libre. Finalmente, desde este otro punto, finalmente sintiéndose tocada, pero también agradeciendo no haber sido parte. Bueno, para no hablar demasiado, les comparto un texto, un fragmento del texto, que finalmente habla sobre la posibilidad de apropiarnos de nuestro cuerpo, en particular aquí en el personaje de la anciana, que lo plantea en un momento, pues, realmente a destiempo. Un segundito nada más. El personaje de la anciana. Desvestirme frente al espejo, descubrir mi cuerpo viejo, cubierto de pliegues, de arrugas entre las cuales anidan temblores, placeres. Ahora parecen despertarse, rasgarme la piel, subirme por los pechos, por el cuello, entre el sexo. Necesito amarrarme para no salir corriendo, latigarme para expulsar el deseo de este cuerpo decrépito. ¿Por qué esta ansia de un olor a rosas en un campo desierto? ¿Por qué este antojo
este anhelo que se me clava como un aguijón en el pecho, la llama de mi templo ardiendo, a destiempo, cada golpe abriendo heridas en mi cuerpo, la sangre caliente brotando, escurriendo por mi espalda estéril, como un torrente de caricias que me estruja, trémulo cosquilleo bajando por mi cintura, inundando mi cadera, penetrando entre los muslos con un aroma misericordioso, mis labios acuosos reconociendo mis hombros, mis pechos, mis manos son alas que avivan los espasmos en las madrigueras canceladas de este santuario olvidado. Mi saliva es lluvia que da de beber a este templo erosionado por el tiempo, ese manantial cristalino emergiendo de las laderas de mi cuerpo. Les comparto este texto con mucho cariño y sobre todo porque creo que habla de esta libertad sexual que deberían tener todas las mujeres antes que sea destiempo, ¿no? Que finalmente no nos reconozcamos con derechos y con libertades cuando ya no tengamos oportunidad de cambiar el contexto en que estamos. Quizá no podemos hacer un cambio social, pero sí podemos hacer un cambio social en cuanto a la toma de decisiones. Y sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues Vicky, nos dejas repensando nuestros cuerpos, repensando nuestra subjetividad, repensando nuestro deber ser, nuestras obligatoriedades impuestas y sobre todo invitándonos a tomar libremente decisiones de forma responsable, de forma autoafirmante de quiénes queremos ser las mujeres, pero también los hombres en este ejercicio de la maternidad y de las paternidades, ¿verdad? Entonces, pues yo les pido un aplauso para Vicky, por favor, sí, hasta aquí, ahí también las estamos invitando, los estamos invitando Gracias. a que en el chat vayan anotando ahí sus comentarios. Muchas gracias, Vicky, ¿sí? Ahora le voy a ceder la palabra a nuestra siguiente comentarista, que es la licenciada Grecia Márquez. Ella es especialista en literatura hispano-mexicana. Además, está ahorita mismo estudiando la maestría en estudios literarios en la universidad y su tesis versa en torno a la formación de espectadores teatrales en nuestra comunidad. Además, también participa, si mal no me equivoco, en el colectivo Palabra Brava y pues también se ha empezado a sacudir las ideas a través de la palabra, escribiendo algunas obras de teatro. Participó recientemente en el rally de Nora Lab con una obra. Entonces, pues Grecia, es tuya la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo les quería platicar sobre otros dos de los textos que están dentro de esta antología. El primero sobre, pues, esta gran figura, ¿no? Que ya nos adelantó por acá la doctora Báez, Arminia Arjona. Sin embargo, doctora, quería preguntarle, por ahí quedó también pendiente comentar el texto de Canto de Sirenas de Ana Laura. Creo que no está Arminia aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, y tampoco Ana Laura. Creo que podríamos hacer que comentara primero ese texto, luego que se comentara Canto de Sirenas y por último ya vuelvo a hablar ahora sobre esto otro, ¿no? Para que no se aburran tanto conmigo acá platicando, que es pues justamente el de la doctora Báez, Rostros del Silencio. No sé si les parezca esta dinámica. O sea, la propuesta es que tú hables ahorita sobre el texto de Arminé y y sobre, bueno, eso a mí me da un poco de rubor sobre el mío y luego regresamos si nos da tiempo con Fernanda Bendaño para que hable un poquito más acerca del de Ana Laura. Desafortunadamente Arminé y Ana Laura no pudieron sumarse, pero bueno, afortunadamente están ustedes para comentar. Grecia, ¿podrías subir un poquito o sea, te vemos solamente la mitad de tu rostro? No sé si tú quieres estar así, pues perfecto, pero no alcanzamos a ver tu rostro. Todavía faltaría un poquito, no sé si subir o bajar la pantalla, pero bueno, como tú estés cómoda, tampoco. Adelante, por favor. Igual y también adelante.
Bueno, pues entonces empiezo platicándoles sobre este texto de Arminé, ¿no? Que ya nos adelantaban por acá de esta pues gran figura local, poeta, grafitera y una mujer también muy densa, ¿no? También densa como lo es este texto que ahora les quiero platicar. Y bueno, ella, pues les comento rápido como para hacer la relación, tiene del 2005 este cuentario Delincuentos y son historias del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya estaba tan presente en su literatura, lo retoma ahora en este taller como en un ejercicio de escritura dramática, porque, bueno, finalmente estamos atravesados por un montón de violencias, ¿no? Se enlaza con el texto que ya nos habían comentado acá también de la doctora Cheu, y en este justamente de cómo la violencia nos maltrata, ¿no? Y nos vuelve precarios y cómo estas debilidades tanto emocionales como las situaciones en las que la misma violencia nos pone como la orfandad y pues la precariedad económica nos van volviendo y nos van envolviendo en ella. Entonces, bueno, pues les comento rápido, es un texto que finalmente, aunque tenga un tono tan pesado o un tema tan pesado, se vuelve de alguna forma lúdico. Arminia Arjona, si la han escuchado por ahí, pues tiene una forma muy particular de hablar y hace un uso muy pues genial, me pareciera que de esa forma de hablar y la transmite hacia sus personajes, ¿no? Les cuento la situación, la anécdota, bueno, pues acá son... otra vez es algo bien fuerte, es la situación de un secuestro. Es una casa de seguridad en la que están los dos cuidadores, dos muchachos jóvenes que a través de la pérdida de empleos, que a través de la pérdida de familiares, de sostenes, pues deciden entrar a este mundo del narcotráfico y de la trata de personas también para pues poder tener algo de ingresos, ¿no? Y además, pues bueno, ya están ahí envueltos en una situación de drogadicción y esta es como la forma de acceder a ello, ¿no? Ellos están cuidando a la Densa, que es una mujer, un personaje que me parece fantástico porque es una mujer dura como un roble, es grande, robusta, incluso físicamente lo manifiesta, pero sobre todo es una mujer con un temple increíble, ¿no? Y esto nos pone a cuestionarnos sobre cómo la violencia que feminiza, la violencia que racializa, la violencia que nos vuelve precarios económicamente, afecta a los diferentes individuos, ¿no? Y en contraste tenemos a esta otra mujer que acepta y va pues transitando a través de esa situación con un temple totalmente distinto al que incluso los mismos personajes esperarían. Y bueno, les voy platicando un poquito, entonces ellos están acá y esta mujer finalmente, a pesar de ser tan ruda, creo que existe en la poética y en la ética de Arminé una propuesta de que estas violencias que tanto nos afectan y nos penetran pueden ser contestadas o no sé si subsanadas, pero de alguna forma podemos pues asirlas desde la pedagogía de la ternura, ¿no? Esta mujer que les comento es tan fuerte, es tan dura, tiene un carácter y además pues es una mujer lesbiana, ¿no? Habría que decirlo también. De hecho está por ahí, les digo, es un texto duro, pero con un lenguaje cómico, pues esta mujer secuestrada la tiene retenida dentro de un closet, ¿no? Esta mujer lesbiana. Entonces, bueno, también hay juegos por ahí con eso. Y sin embargo, esta mujer que tiene todas estas cualidades, no deja de ser esta mujer que tiende a la ternura, ¿no? Los ve a estos chicos que están ahí como de sus cuidadores, que la tienen secuestrada, que la tienen en esta situación de no saber qué va a pasar, que la tienen constantemente bajo amenazas, que es todo este ambiente del mismo secuestro, ¿no? Por parte del secuestrado. Y aún así ella dice, cuéntenme sus historias, y es que yo veo que son chicos que vienen pues de la orfandad, son chicos que vienen, que nunca han recibido terapia, ¿no? Incluso y les dice que son como niños y se empieza a relacionar con ellos de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, se hace este juego en el que la mujer que debería de estar ahí puesta como el sujeto vulnerable, pues entra y con su fuerza y también con su cariño se gana a estos otros personajes. No les cuento más para que también lo lean, pero bueno, es una situación ahí novedosa, me parece, que es pues una forma diferente de plantear esta violencia del secuestro y del narcotráfico, ¿no? Ya nos platicaban hace rato, una de las características de este teatro es justamente pues abordar el tema que nos interesa desde perspectivas que todas las posibles, ¿no? Y si puede ser novedosas, pues ¿por qué no?
Arminé lo utiliza de esta forma y de hecho mete otra situación que se implica por ahí con otros dos personajes y tienen como una historia paralela, ¿no? Se van metiendo por ahí con la historia de estos otros, pero básicamente son estos dos núcleos narrativos los que nos van dirigiendo y van hilando esta historia de la precariedad y de la fragilidad también. Y bueno, estos personajes, les comento, son los cuidadores, estos jóvenes. El primero es Truco, porque él quería ser mago en fiestas infantiles y al parecer nunca ha perdido como ese deseo y esa ilusión de la magia a la que da permiso que entre en nuestra realidad la infancia. Y bueno, el otro es el Grinch, le dicen, porque nunca sonríe, ¿no? Y este es el cuidador que, pues bueno, pasó por una historia de orfandad a través de la misma violencia. Matan a sus padres, matan a sus amigos. Y bueno, por ahí les voy contando. Pero bueno, ellos se sienten tan forzados que en algún momento dicen, es que ya cuando estás en esto, no te importa comer, sino matar el hambre. Y ojo con la palabra matar ahí, ¿no? Entonces nos va poniendo Arminé en los zapatos de estos personajes, que es algo muy duro, ¿no? Y uno se piensa así como, híjole, nosotros que hemos vivido estas violencias, me imagino aquí también ustedes, compañeros, compañeras, lo vivieron cada quien a su manera, de pronto nos cuesta empatizar con estas situaciones, ¿no? Por acá recordé, el año pasado se presentó este librito de Años, donde varios pues escritoras y escritores jóvenes de aquí de la ciudad escribieron su experiencia sobre el periodo de pues la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, ¿no? Pues bueno, esa violencia que lo sigue tocando a ellos y que todavía es pertinente, que sigan hablando de ella, pues finalmente también lleva a Arjona a continuar trabajando sobre ello, ¿por qué no? Y pues bueno, lo ubica precisamente en este periodo, en el periodo de Felipe Calderón. Eso habría que decirlo porque los daños que nos dejó pues continúan ahí, ¿no? Y todavía hay que seguir revisando qué es lo que pasó. Si pensamos que en estos últimos tiempos han surgido propuestas como las de perdonar, entre comillas, a la gente que se llegó a involucrar con esos negocios ilícitos por una u otra forma, pues vemos que hay mucha resistencia, ¿no? Sin embargo, creo que textos como estos nos ponen a pensar en las personas que estuvieron ahí involucradas. Y bueno, pues les leo un poquito sobre esta descripción de la densa. Yo les digo, Arjona tiene este lenguaje maravilloso que es a la vez tan coloquial, pero profundo, ¿no? Denso. Y ella dice sobre la densa y sobre la situación que es en realidad como el trasfondo de la obra, ¿no? Dice la densa mugre, la densa muerte, la densa guerra, la densa amistad, la maciza. Entonces, bueno, esto nos va llevando a la idea de que sí, de que estamos atravesados por un espesor de violencias increíble. Y incluso también la idea, la imagen de la piedra se va pues recuperando de diversas formas a lo largo de la obra, ¿no? Y porque todos cargamos con diversos pesos que nos van dejando estas situaciones. Y sin embargo, a través de esta espesura les digo, hay otras propuestas. Los invito a que lean este texto, porque bueno, no quisiera decirles más para que de veras lo leyeran, pero me gustaría dejarles esa idea, ¿no? De que todavía hay que revisar estas violencias del narcotráfico, siguen afectándonos en el presente y ahora terriblemente pues los vemos como explotando a la par que otras situaciones también muy dolorosas, como son el feminicidio, como son también estas noticias, ¿no? Que salen todavía sobre, de repente, elementos del cuerpo policial que por ahí están involucrados en eventos dolosos. Y, bueno, pero esta es una de las lecturas que todavía están presentes y que hay que seguir releyendo, ¿no? También, pues les comento, hay una situación ahí interesante dentro de la estructura dramática. Si ustedes conocen, o pues me imagino que ya muchos conocerán, cómo son estos textos dramáticos tradicionales, donde están pues las acotaciones y demás. Pues bueno, una de las propuestas del teatro hipertextual es que no haya acotaciones, ¿no? Y Arjona, que no era dramaturga, pero ahora entra a este lenguaje, dice, ¿qué hago yo con esas acotaciones, no? Con estas ideas que antes podía poner dentro de una voz narrativa y ahora tengo que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay otros personajes que juegan con estas voces que de repente estarían en las acotaciones y de repente ya nos están casi narrando por ahí cosas, ¿no? Pero son unas voces mordaces, son unas voces muy inteligentes
y que juegan y tienen muchos hallazgos lingüísticos. Por ejemplo, les comparto uno que dice, hablando precisamente sobre este chico que quería ser mago y luego no pudo, dice, desaparecieron estas oportunidades de empleo como por arte de magia. Entonces, bueno, así como ese hallazgo, están un montón. Los invito a que revisen, a que se metan en este lenguaje y en estas éticas y poéticas que Arjona nos propone, ¿no? Y si algún día tenemos el gusto, pues, de verla por ahí, hay que acercarnos y, pues, comentar esto también con ella, ¿no? Qué mejor. El segundo texto del que les comento el día de hoy, pues es este precisamente de nuestra presentadora estrella el día de hoy, la doctora Báez, que dice ella no soy dramaturga, pero bueno, pues acá lo vemos en un ejercicio dramático, ¿no? Entonces, ¿qué habría que decir ahí? Y es Los rostros del silencio. En esta recupero también algo que había dicho Selfa y algo que había dicho también por acá Virginia Ordóñez, ¿no? Cheu en algún momento dijo, son actos de Dios o actos de la naturaleza, ¿no? Habría que preguntarnos de dónde viene esta elección cuasi divina sobre quién debe sufrir y quién no y cómo. Bueno, por otra parte, Virginia Ordóñez dijo que criamos con tendencias machistas y a veces en contra de nosotras mismas y casi que porque es lo único que nos queda, ¿no? Y vuelvo a esta idea de que hay siempre presiones externas, violencias que ya vienen desde antes, violencias sistémicas, violencias de nuestra tradición que nos van orillando hacia estas mismas prácticas, ¿no? Rostros del silencio se divide en 9 rostros y va siguiendo el recorrido de una mujer. Y pues bueno, esta mujer habría que pensar que empieza como una niña que sueña, ¿no? Y que se identifica con estos personajes como Greta Garbo, como Elizabeth Taylor, Dolores del Río incluso, porque ella en sus juegos, quizás ya que están entrando como en esta pubertad, en este desarrollo del deseo también, ¿por qué no? Pues las ve como ídolos, ¿no? Y ella, que no está yendo a la escuela, ella que está siendo pues presionada por muchas cosas de este ambiente en el que está, también habría que decir que pues, no es de una familia pues rica y tiene que trabajar para apoyar y es presionada por su misma madre para hacerlo y hay una cuestión ahí ya de fondo, de años atrás, pues bueno, es su escape, ¿no? Esta niña recurre a las películas, empieza como con las del cine americano, dice que le gustaban mucho y sobre todo las de amor. Y de pronto, esta situación de identificarse con Elizabeth Taylor, de identificarse con Greta Garbo, pues, ¿qué van a decir los otros adultos? ¿No? ¿Por qué te interesan esas mujeres que, o sea, lo único que hacen es estar ahí de bonitas y vender su imagen? Y bueno, pero finalmente habría que pensar, esta niña, pues, está admirando a mujeres poderosas, mujeres seductoras y mujeres que son amadas, ¿no? Elizabeth Taylor, Greta Garbo, pues están siendo receptoras de cariño más que de violencias. Entonces, por eso está la imaginación puesta ahí, ¿no? Sin embargo, esta violencia tradicional, estructural, sobre las niñas, sobre estas niñas que empiezan a ser mujeres y que tienen deseos y que están siendo acechadas constantemente por monstruos, pues empieza a romperse, ¿no? Porque, bueno, habría que pensar que la violencia que incurre en sus deseos, que corrompe también sus cuerpos incluso, pues no necesita asesinar, ¿no? Ya hemos visto por ahí también en estas teorías de género que finalmente la violencia contra las mujeres no es que se exprese hasta el asesinato, sino que el asesinato es como la expresión más radical de todas unas cosas que ya son el cuerpo del iceberg, ¿no? Entonces, bueno, no necesitan asesinarla para matarla en vida y matarla en vida y silenciarla. También de ahí, pues es que empieza a transcurrir el camino de vida de esta niña y ella va cambiando de nombres, va cambiando de rostros y se va enfrentando a diversas situaciones que continúan reprimiendo, ¿no? De alguna forma, todavía su feminidad está cooptada por esta naturaleza machista de su entorno alrededor. Y bueno, pues habría que pensar en que esta tradición, que bueno, finalmente está ahí desde siempre,
la lleva a cometer estos actos como recogía pues Virginia Ordóñez, ¿no? La lleva a actuar de cierta forma y pone en crisis su maternidad. Esta niña que desde pequeña fue pues usada, tiene hijos y qué es lo que va a pasar con esos hijos, ¿no? También la escritura de la doctora Báez pues nos pone aquí a pensar en, bueno, ok, hay que ver a esta mujer y hay que ver qué es lo que pasa con los hijos de esas mujeres, no cómo se sienten y cómo piensan. Ella también en algún momento fue una hija y pues termina envuelta en estas dinámicas, pero nosotros, por ejemplo, por ahí leí el comentario de Alejandra que puso hace rato de que cómo se sentían, ahorita que respondan las autoras, ¿no? Pero que cómo se sentían de que estuvieran cambiando un poco estas prácticas y demás. Pues bueno, Báez pone aquí esta frase, ¿no? Dice, mis hijas te olvidan poco a poco a este hombre que la pues herido, ¿no? Que la ha abusado desde pequeña, conforme se saben lejanas del ejercicio de tus iras. Es decir, o sea, ya está habiendo un cambio y ella en un momento aboga por esa libertad, por esta pedagogía también de la ternura, para que sus hijas cambien y tengan otra vida, ¿no? Y dice, mis hijas se van a liberar. Y sin embargo, otra cosa pasa. Habría que ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Y bueno, al ver esta visión, también esta voz presente de las hijas y de los hijos, nos invita a pensarnos como esas hijas y esos hijos, ¿no? Que a veces tienen no nada más ya como las madres, sino también como hijo, nosotros cómo nos relacionamos y cómo vemos a esas personas que nos criaron y a veces con las que tenemos todavía dolor, ¿no? Porque quizás no nos criaron de la forma en que hubiéramos querido, porque quizás no nos hablaron o no nos acariciaron como nosotros hubiéramos querido, no nos abrazaron. Entonces, ¿qué emociones tenemos ahora? Y también nos lleva a la reflexión para invitarnos a pensar esto de otra forma, ¿no? A decir, bueno, tengo yo estas emociones ahí guardadas, tengo derecho a tenerlas, pero ¿por qué no ver también hacia arriba, ¿no? Hacia mis antecesoras. Les leo aquí, me robo un fragmento donde está todavía niña, protagonista, va con su abuela porque se lastima y pues está huyendo de su padrastro, ¿no? Porque quiere abusarla. Dice la abuela, no solo eres tú la mujer violentada, somos todas, tu madre, tu hermana mayor, tus tías, yo misma. Todas somos tú en este instante de espanto infinito. Y bueno, nos lleva a eso, ¿no? Sí estamos cambiando ahora, y ojalá que también cambiemos a nuestras generaciones futuras, pero ¿por qué no también ver esas violencias que ocurrieron en las pasadas y perdonarlas, ¿no? Volver a ver hacia nuestras madres, hacia nuestras abuelas, hacia nuestras tías y pensar en por qué tienen esas actitudes, ¿no? Y qué tan válido es que las tengan, ¿no? Que demuestren ese dolor, porque finalmente han sido atravesadas profundamente por él. Y bueno, ahora, en cuanto a una cuestión del lenguaje, pues les platico un poco también la propuesta del teatro hipertextual, y esto lo sé porque tuve el privilegio, ¿no? De trabajar en unas sesiones con la doctora Cheu sobre este teatro precisamente, es que no necesitas utilizar un lenguaje o por qué tenerle miedo al lenguaje, ¿no? Puedes utilizar el lenguaje más directo, puedes utilizar el lenguaje coloquial, puedes utilizar el lenguaje técnico. Y creo que estos lenguajes se funden también en la obra de la doctora Báez porque, bueno, nos recupera estas tradiciones del cine americano, nos recupera también la del cine de oro mexicano, nos recupera imágenes que son como muy, pues, locales, ¿no? Pareciera como, pero no dejan de ser muy poéticas, como estas imágenes de los árboles a los que se sube la niña y con los que juega, las frutas que están por ahí, y de repente nos plantea estos otros lenguajes ya más directos que nos hablan sobre estas violencias, ¿no? Y sin embargo no dejan de ser también poéticos. Entonces eso me parece algo genial, me parece que pues nos lleva a pensar en cómo estas tradiciones comparten elementos comunes y de hecho se va moviendo no nada más de la tradición americana, mexicana, sino que llega a la tradición universal y clásica, cómo se van moviendo estas tradiciones y están permeadas por la violencia y que a pesar de ese lenguaje poético del que están cargadas, pueden ser transformadas, ¿no? Y bueno, pues ya les dejo un poquito para que hablen
con la doctora o que hable Fernanda si es que hay algo de tiempo para Canto de Sirenas, que también es un texto muy interesante. Y bueno, pues nada más les recuerdo, ¿no? Esto que ya había dicho también la doctora Cheu, que es súper importante pues mirar y leer a estas autoras que tenemos acá, porque finalmente todavía existen esas violencias y una de las violencias se da precisamente en el ámbito editorial y en el ámbito curatorial y de las reseñas y demás, ¿no? Donde nuestra forma de decir no vale la pena esos textos porque son de mujeres, es que tocan temas muy femeninos, tocan temas muy no sé qué, pues no los comentamos. Entonces, bueno, yo los invito a que los lean y a que, pues ya que están ahí estudiando, quizás les echen un ojo ahí para algún trabajo, ¿no? Porque creo que tienen mucha tela de donde cortar. Ya vieron a mis compañeras, ellos están trabajando en eso. Y bueno, pues gracias. Grecia, querida, pues primero que nada, pues un aplauso, ¿no? Por tu lectura cuidadosa tanto del texto de Arminé como del mío propio. Me parece que tú has leído un fragmento de mi texto, Vicky también te está acá felicitando, ¿no? Y por otro lado, pues hay varios comentarios que son muy interesantes de quienes nos están acompañando en esta presentación, muy sentidos, los agradecemos mucho. A mí me gustaría, pensaba leer un fragmentito de mi texto, pero prefiero que Fernanda hable de este Canto de Sirenas un poquito. Si da tiempo leo algo y si no, prefiero que alguien, si quiere tomar la palabra y preguntar, si Vicky quiere agregar algo más, y si da tiempo leo fragmentito, y si no, pues ahí les decimos que el libro está en la librería de la UACJ. Si estuviéramos de manera presencial, hasta rifaríamos alguno, pero bueno, ahorita ni me animo porque ¿cómo se los doy? Es que ese es mi problema, ¿cómo se los doy? Pero bueno, alguien me puede presionar y decirme yo quiero uno y me voy a ver obligada, ¿sale? Así es que, pues adelante, Fer, ¿por qué no comentas un poquito más sobre el texto de Canto de Sirenas? Porque pues es un texto muy, muy interesante. Tú acabas de presentar una ponencia y pues a ver si te puedes echar esto en menos de 5 minutos para ir cerrando. Claro, rapidísimo les platico. Canto de Sirenas es, como ya dijo la doctora Báez, un texto de la doctora Ana Laura Ramírez Vázquez. Este texto nace en el mismo trabajo de teatro hipertextual del que nacen los otros textos, pero tiene un antecedente en la tesis de maestría de Ana Laura. Esta tesis de maestría es sobre las mujeres policías de Ciudad Juárez del 2008 al 2014, justamente este periodo de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón que les mencionaba al principio. En este texto, dice Ana Laura, al reunir una serie de testimonios, que si bien las informantes, es decir, las mujeres que entrevista, no se asumen como feministas, sí logran identificar 4 circunstancias cotidianas de desigualdad de género en su trabajo que no toma en cuenta la institución policial. Esos son las jornadas laborales, los embarazos, los chalecos antibalas y la menstruación. Vemos entonces que son cuestiones sumamente feministas, sumamente que tienen que ver con el cuerpo de la mujer, con la cuerpa, y que afectan la forma en la que estas mujeres se relacionan con su trabajo y que es diametralmente, es sumamente diferente a la forma en la que los hombres se relacionan con su trabajo. A partir de las jornadas laborales y que Ana Laura vislumbra en su tesis de maestría esta intersección y esta diferencia entre el trabajo de las unas y los otros, pues al teatro se lo traslada con también testimonios de mujeres policías, donde no nada más toman 2 jornadas laborales, que es las del trabajo y las de ser ama de casa, sino también la del cuidado de las y los hijos. Entonces se enfrentan no nada más a los embarazos y a las jornadas laborales, sino también a una maternidad
sumamente cansada, sumamente precaria, porque algunas son madres solteras y además amenazadas por ser policías. Además, el uniforme que portan, el chaleco antibalas, no permite que su cuerpo no que se muestre, sino que su cuerpo sea respetado, porque es un chaleco nada más pesado por las placas, sino que también está diseñado para el cuerpo masculino. Entonces, no solo no las protegen, sino que las dañan en el busto, en el embarazo, porque además la institución no permite la maternidad, ¿no? Es una institución que reniega de ellas y que se justifican bajo la idea de que si querías trabajar, ¿para qué te embarazas, no? Y además, por supuesto, está que las largas jornadas de trabajo no permiten el cuidado durante la menstruación de estas mujeres. Entonces, la ficción se mezcla con el carácter testimonial que ya veía Ana Laura en su tesis. ¿Por qué la menstruación? Bueno, pues porque no permite que una mujer que está en sitio, que está vigilando y en su puesto pueda acceder a un baño o a las medidas de higiene necesarias para cuidar su cuerpo durante este proceso. Entonces, más que trabajo, pues parecería una especie de negación al cuerpo femenino que es muy visible en este texto. Perdón. Es que estoy maternando y trabajando al mismo tiempo. Estas cosas pasan mucho. Lo testimonial que presentan a Laura no nada más es una aportación de un gran proceso de investigación impresionante, que yo recomiendo que vean también, que se acerquen a a esta tesis y al texto teatral. La forma del testimonio que involucra a Ana Laura tiene mucho que ver con la forma en la que las mujeres venimos haciendo literatura desde hace tiempo, a partir del testimonio. No nada más en el teatro, que es algo que esta antología tiene en común, ¿no? Las vivencias personales y lo que hemos presenciado, sino también la novela, la escritura femenina, la poesía sobre todo también. Entonces, eso acerca a la escritura femenina a una idea de colectivo y se aleja de lo que se conoce como la historia oficial, que es la historia masculina. Esto es bien importante porque entonces ya lo masculino no es lo que generan los policías o este discurso hegemónico de las instituciones como es la de seguridad, sino una historia también femenina, también válida, sobre las policías que además de que son las trabajadoras del Estado, pues también son a las mujeres a las que este mismo Estado maltrata, oprime y que esta otra institución, que es el narcotráfico, se aprovecha para violentar, torturar, asesinar y sobre todo esta idea de amedrentar a la mujer a partir de la familia. Entonces, en el texto, ya para hacerlo más cerrado, para ir cerrando esta idea, porque yo también los invito a que lean los textos, Canto de Sirenas, además de evidenciar el trato de las mujeres policías y cómo son atravesadas por diferentes interseccionales de violencia, pues también tiene mucho de Ana Laura porque mezcla la mitología, la literatura infantil y el canon infantil con... Cachi, por favor. Porque mezcla la literatura infantil, la mitología y también la oralidad dentro de su texto. Entonces es no nada más una cuestión que involucra la política y lo histórico de los hechos que acontecen en el país durante la guerra contra el narcotráfico, especialmente en Ciudad Juárez, sino que también presenta una historia sobre y un recuento sobre la literatura infantil y la imagen de la sirena en esa literatura.
y que tiene que ver con este símil y con esta metáfora del canto de las sirenas, que es el canto de las patrullas que también conocemos en Juárez, ¿no? Y que nos emulan todo un proceso de desgracia, de destrucción, de problemáticas. Y pues ya eso es el texto de Ana Laura. También los invito a que lo lean y se acerquen a él, y no nada más al texto dramático, sino también a la tesis, porque es un trabajo de investigación asombroso. Pues un aplauso a Fer por esta lectura tan cuidadosa. Fer, se nota que eres maestra de estudios literarios, que has tenido muy buenos profesores, profesoras, ¿no? Qué bueno que para no cargar con mi título a todos lados. Sí, se nota, se nota. Pues a mí me gustaría que en los minutos que nos quedan, si alguien quiere tomar la palabra de nuestros escuchas, de nuestros asistentes, hacer una pregunta o un comentario. Vanessa, ahí has estado súper activa, Miguel Ángel, Azalia, en fin, varios compañeras, compañeros que nos están escuchando. Si alguien quiere tomar la palabra, los animaría. Lo único que tenemos que hacer es, como en cualquier otro uso de Teams, abrir nuestro micrófono, ¿sí? A ver, Angelita, adelante, por favor. Angelita Cruz, por favor, estudiante de el programa de literatura. Nada más tienes que abrir tu micrófono, Angelita. ¿Cómo le hacemos? Angelita, ¿sí nos escuchas? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Ya está abierto? ¿Ya me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Adelante. No, bueno, les quería leer lo que había comentado porque de verdad me llegó mucho sus palabras. Es maravilloso lo que acabo de escuchar, en serio, de todo corazón se los digo. Y pues había puesto de que, ¿qué es lo que tengo que pagar por ser mujer? Cada que leo algo relacionado con la mujer me duele. Duele ver cómo tenemos que pagar por nacer. Ahora que las escucho, me dan valentía para decir, soy mujer. El miedo disminuye, las ganas de seguir aumentan, porque somos fuertes, porque somos una voz, porque somos mujeres. El arte de ser mujer no debería ser apagada, debería ser alentada. Pero qué motivador que ustedes sean la voz de aliento que necesitamos. Les aseguro que será una gran aportación para la mujer, porque nos están despertando, porque la mujer que no sabía leer ahora lee, porque la que no sabía escribir ahora escribe, porque la que no sabía hablar ahora grita. Muchas gracias, las admiro de todo corazón y gracias por ser mujeres, en serio. Muchas gracias, Angelita, muchas gracias. Yo los animaría a que alguien más tome la palabra. ¿Quién? Dara, por favor, Dara. Dara también es estudiante del programa de literatura de la UACJ. Adelante, Dara. También me gustaría leer lo que escribí. Estoy fascinada por el simple hecho de que nos enseñan a darnos el valor que merecemos, el cómo están rompiendo los estándares y asimismo a romper el silencio. Son mujeres admirables, gracias por contribuir en todo esto. Bueno, en lo personal para mí es bastante importante escucharlas y saber que nosotras tenemos un apoyo y nosotras podemos crecer más gracias a ustedes. Y son unas mujeres realmente admirables, las admiro bastante, admiro su grandeza, su fuerza y creo que es todo lo que diría. Muy bien, pues muchas gracias, Dara. Y yo suelo ser muy latosa como maestra, me conozco.
y siempre estoy diciendo, participa, participa, porque lo que me parece muy importante es que vayamos encontrando nuestra propia voz. Y aquí tengo otra persona que está diciendo que quiere participar, nada más que no alcanzó a ver en el chat. Supongo que es Vanessa, pero no estoy muy segura porque no alcanzó a ver aquí en el chat. ¿Quién quería participar, por favor? Adelante. Pues nada más decirles a todas que muchas gracias por alzar la voz femenina, y no sé, creo que es muy, muy importante resaltar que las mujeres hacemos dramaturgia, que las mujeres escribimos, que las mujeres existimos en la literatura y que somos parte de, que no solo existen los escritores, los grandes maestros, también existimos nosotras, y desde las poetas hasta las dramaturgas, hasta las escritoras de novelas, todas somos parte de este medio. Me recuerda mucho a una presentación que hizo un profe, un PowerPoint X, y en la portada del PowerPoint ponía puros escritores varones. Entonces yo me quedé pensando y digo, no, en esa época no solo existían los varones, ni solo existían los hombres escritores, siempre hemos existido y es el tiempo en que nosotras estemos en las portadas y estemos presentes en toda la literatura. Y ustedes ahorita con esta plática y con esta presentación y con este libro aportan muchísimo a que seamos más visibles. Muchas gracias a todas. Pues muchas gracias, Vanessa. Ya vi que te volviste ahí la moderadora de las compañeras, ¿sí? Muchas gracias. Yo, para cerrar, le quiero dar la palabra a Vicky en principio y después a Laura, a Grecia y a Fernanda, pues para agradecer la presencia de quienes nos acompañaron en este coloquio de Culturas del Desierto, decirles que el programa es amplio, que lo consulten en las redes sociales y que nos acompañen en las otras actividades, mesas, ponencias, porque el desierto es cultura, es culturas, y aquí estamos haciendo cultura en la diversidad y sin violencias, porque no se trata de no valorar lo que hacen los varones, la contribución de los varones a la cultura, pero sí visibilizar la participación de las mujeres también en la cultura, ¿no? Y de les diverses. Así es que, Vicky, si quieres tomar la palabra, seguramente leíste los comentarios ahí de las y los asistentes, en fin, si quieres cerrar, Vicky Ordóñez, gracias. Muchas gracias por el espacio, estoy muy emocionada, las felicito a todas por las ponencias muy interesantes, sobre todo me quedo muy emocionada por el compromiso que veo en cada una de ellas, por las problemáticas femeninas y también por los comentarios de los alumnos. Yo creo que si el mundo sigue así y finalmente vemos un compromiso tan grande en los jóvenes, esto sí va a cambiar. Muchísimas gracias. Y yo también quiero hablar, aquí he estado. Ah, qué bien, Selpa, me regresé. que no te tuviste que ir. Adelante, por favor, Selpa. Pues quiero decirles que yo también estoy muy emocionada por lo que han escrito, por sus comentarios, por las aportaciones intelectuales tremendas que han hecho también las lecturas de nuestro trabajo. Entonces, pues veo que todos podemos participar en la literatura en varios papeles y a veces en todos, como escritoras o escritores, como lectores, como crítiques, ¿verdad? Como espectadores, como actores, en fin, que hay tantos papeles en los que todos participamos, que es posible crear este nuevo mundo. Cuando tratamos de responder a esa pregunta retórica de la literatura nos
¿Nos puede salvar? Pues sí, estoy viendo que sí nos puede salvar. Y sobre todo, si como dije, seguimos ejecutando varios papeles al mismo tiempo, ¿no? Y nunca dejar ni el corazón ni nuestra capacidad intelectual y espiritual aparte. Todo va junto y muchas gracias por este acompañamiento. Un abrazo, ya. Zaira, ¿quieres cerrar? Bueno, agradecerte, Susana, por la invitación, por los comentarios de las alumnas y los alumnos que invitaste de tu clase. Y gracias a las escritoras, ¿no? Por estar aquí, no lo esperaba tan, tan así en esta estructura, ¿verdad? Me ha sorprendido, Susana, y sí, pues sigan trabajando, siempre escritoras, ¿no? sorprendo. Siempre sorprende la maestra Susana y pone a trabajar a medio mundo, entonces. Soy especialista, cuídense. Hágale caso, sí. Muchas gracias. Grecia, por favor. No, pues yo igual que todas, ¿no? Supongo maravillada por el espacio que se ha creado aquí. Me gusta mucho escuchar la palabra de mis compañeras de la licenciatura también. Y por supuesto, siempre es una delicia escuchar a estas dramaturgas mujeres, ¿no? Las que estamos. Y pues nada, me gustaría nada más hacer hincapié en eso. Ojalá que las lean. Nosotros ya les compartimos un poquito sobre nuestra interpretación, sobre nuestra perspectiva de estos textos, pero pues cada uno va a tener la propia, ¿no? Y eso tienen de bueno estos textos, de que son tan evocadores que ustedes van a encontrar ahí un montón de cosas que quizás nosotros no abordamos. Y pues bueno, aparte de que sean leídas, pues también mi deseo es que sean montadas, ¿no? Finalmente el teatro también es para eso. Y pues enhorabuena. Muchas gracias, Grecia. Fernanda Bendaño, por favor. Sí, yo voy a ser la oveja negra de esta grupa, porque aparte de que tienen que leerlas obligatoriamente, sí quiero hacer hincapié y que seamos críticos respecto a la literatura que consumimos. Este año, los premios jóvenes de escritura del Estado lo ganaron 3 varones, no hubo ni menciones honoríficas, no hubo paridad en los jurados y es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Recuerdo una lectura de poesía en la que participaban la maestra Isla Campbell, la que participaba Cristina Rivera Garza, entre otras escritoras, y que se visibilizó porque anteriormente había salido una antología donde había más varones que mujeres. Lo mismo con el Fuentes Mares. A ver si no me quitan mi título por decir esto, pero es una grosería que que la mención honorífica sea para una mujer. Es un acto sumamente cínico. ¿Qué quiere decir? Preguntémonos. ¿Por qué una mención honorífica y por qué no el premio a Mariana Fernández? Entonces hay que volver a eso, sí están muy bien estos espacios, hay que apropiarnos de los espacios como mujeres, pero también del reconocimiento, ¿no? Que no se quede aquí, que hay que ganarlos aunque sea la fuerza, esos espacios y esos reconocimientos. Tengo que aplaudir, de modo, si nos echan, que nos echen juntas, ¿no? Sí, pues ya, que nos corran de la academia. No, bueno, yo quiero decir que a todas, a todes, nos solidaricemos todos. No, yo quiero agradecer la mesa. Sí soy especialista en hacer que la gente trabaje, así es que cuídense los alumnos de literatura, pero no, realmente estoy muy agradecida porque el trabajo académico, el trabajo cultural y el trabajo feminista es en comunidades, en solidaridades, en horizontalidad. Los grados académicos son importantes para empoderarnos políticamente las mujeres y los hombres también, pero el trabajo feminista es así,
en horizontalidad. Entonces yo les agradezco mucho que estemos aquí juntes, que estemos en disposición de coparticipar, de crear espacios y de apropiárnoslos. Por eso el prólogo a este libro, bueno, no es un prólogo, es una presentación, lo escribí titulándolo Una habitación propia, porque tenemos que tener nuestros propios espacios. Si no existen, construirlos. Quizá no arrebatarlos, pero sí construirlos. No necesitamos arrebatarle a nadie nada. El patriarcado ya se construyó y se va a caer solito. Se va a caer solito cuando lo dejemos solo, pero sí podemos construir una sociedad en equidad y en paridad, ¿no? Muchas gracias a las presentadoras, a las autoras, porque desde el taller, luego la edición y ahora la presentación y la difusión de este texto, pues estamos acompañándonos aquí. Quiero agradecer de manera muy, muy especial al maestro Mijares, que no está aquí presente, porque gracias a su trabajo, a sus habilidades como maestro de la dramaturgia, da oportunidad de que existan estos materiales. Y por otro lado, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la parte editorial, al maestro Luis Carlos Salazar, porque la colección que él coordina, que es In Extenso, es en donde apareció este volumen que nos había costado trabajo que se publicara, ¿sí? Y por otra parte también está por aquí mi queridísima, muy queridísima Lula Ortiz, que es la responsable de marketing editorial, quien difunde estos materiales, estos trabajos, y también quiero agradecer a Mayola Renova, que es la responsable de publicaciones, porque le echa muchas ganas para que salgan estos proyectos subversivos, y en especial también hacerle el agradecimiento a Elizabeth, ay, se me fue el apellido de Elizabeth, qué vergüenza, aquí está, Elizabeth Almanza, que fue quien hizo la corrección de estilo de este material, porque lo hizo con gran cuidado. Entonces, pues muchas gracias a todas, a todos, y pues sigamos construyendo cultura feminista, ¿sí? ¿Por qué no? Cultura que contribuya a la equidad, a la igualdad de los géneros, y también pues sigamos reuniéndonos en estos tiempos de confinamiento para estar cercanas y cercanos a través de la literatura, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo para cerrar. Le doy las super gracias a Armando Góngora Moreno, que ha estado aquí acompañándonos en la parte técnica, también estudiante de nuestra nuestra licenciatura en literatura hispano-mexicana y otro gran creador en otros ámbitos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ya te están declarando ahí ese amor eterno que te tiene esta Lula, Armando. Así es que eres aquí el más extrañado y el más querido, ya lo sabes, ¿no? Pues muchas gracias, que tengan una buena tarde, y pues aquí les seguimos en las letras, ¿no? Si quieren abrir sus micrófonos para decirnos hasta luego, porque siempre la voz hace que estemos más cercanas y cercanos, ¿no? Pues yo por mi parte, pues nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias.